Hoy, buen día, mi nombre es Juan Anderson Ruiz Pena, soy estudiante del maestrado de Geografía de la Universidad Federal de Viçosa. Mi orientador es Gustavo Iorio y actualmente estoy haciendo estágio, que es una disciplina obligatoria en un mestrado. Mi orientador también es Gustavo Iorio y él le pidió para mí hacer una videoaula eh, falando sobre dialéctica de la dependencia de Guimairo Marini. Bom, a aula la construí, está diseñada más o menos así. Son 4 tópicos o 4 conteúdos. El primer conteúdo es una rápida explicación sobre a totalidade, un método de totalidade, y su categoría analítica también totalidade, ya que esta nos permite entender un grosso y cómo enxerga o Marini a dependencia o cómo llega a enxergar la dependencia. En un segundo momento es también de manera muy breve, capturar algunas determinaciones históricas y sociales que llevan a Marini a entender la dependencia y que constituyen esa relación de dependencia. Ya en un tercer tópico, así, lo que le faló, un segredo da troca desigual, en ese sentido, específicamente voy a hablar sobre a transferencia de valor, pautada en el libro 3 de Marx. Y ya por último, entraremos trataré de mostrar cómo a superexploración de la fuerza de trabajo es esa forma específica que se da en los territorios menos desenvolvidos, poder generar más dependencia y no simplemente un proceso separado o isolado, sino que ese proceso de superexplotación de la fuerza de trabajo va a permitir que continúe la dependencia até hoy. A totalidad, vamos a explicar un poco qué es eso de la totalidad, porque es importante. Es importante saber cómo está pensando o Marini, entonces, así, tenemos prácticamente 5 métodos, o 5 métodos van a ser entonces a fenomenología, tenemos sistémico, tenemos funcional y tenemos a totalidade y holístico. En cada uno de ellos se puede capturar la totalidad, ¿sí? La categoría analítica totalidade, o sea, enxergar la realidad a partir de la totalidad y pesquisarla y tal. Mas, en términos, ¿por qué la totalidad? O sea, a totalidad, o sea, el método totalizante o totalidad, ese método permite como totalidad percebe a historia como y dialéctico, en términos de que son las determinaciones históricas y sus contradicciones. Ese método de la totalidad, que es también que es pautado por Marx inicialmente, mas Marini también pauta ese método. Entonces fica en ese método y su categoría analítica va a ser entonces también la totalidad. Eso que le va a tener en cuenta entonces determinaciones históricas y las contradicciones tanto de las determinaciones históricas como también las contradicciones que se van presentando a través de un objeto. Esa categoría o en ese método y esa categoría totalidad no expurga o sea, no tira fuera o no deja por fuera la contradicción. Todo lo contrario, la contradicción faz parte da totalidad y esa contradicción acompañada de unas determinaciones históricas. Esa es más o menos la idea que está planteada en la categoría totalidad. Esa totalidad significa entonces enxergar todo un leque histórico do objeto. Entonces, si el objeto en este caso es la dependencia, entonces vamos a tener que hablar de sus determinaciones históricas, sus contradicciones también, y cómo esas contradicciones hasta hoy crean una tendencia, y esa tendencia es la que prácticamente vemos hoy y no hemos superado esa condición de dependencia. Entonces, para eso, porque es importante entender eso, porque si estamos hablando de la totalidad, entonces él no está por partes, él es un todo, un conglomerado con un conjunto y es un grosso, entonces no se puede ver él por pedaciños, no, tiene que verse como un conglomerado. Y de las cosas que hacen de un método de totalidad y pautado por Marx
y por los marxistas, marcianos o marciólogos, ¿sí? Es que tienen en cuenta todo el leque histórico, sus contradicciones, sus tendencias, pero también sus contratendencias, y eso es importante porque él le captura entonces a realidad, él no deja por fuera algunas cosas que otros teóricos no ven o ven y simplemente anulan o se hacen los cegos. Eso acontece mucho, entendeu? En otros métodos. Es más o menos eso, beleza? Bom, como já hemos falado, né? Siguiendo o orden da aula, podemos darnos cuenta que esas determinaciones históricas, que son, faz parte, determinaciones históricas más no determinantes, que son cosas distintas, ¿no? Determinaciones es un conjunto, un conglomerado de fatos y fenómenos históricos que isoladamente pues no dicen nada, mas cuando vos empieza a ver la relación de un con otro, no porque sea la relación que está explícita entre un u otro fato histórico o fenómeno, que uno puede ver la ligación, no, es gracias a un método que permite entender entonces eso, porque muchas veces un objeto o sea un fato históricamente mucho más antes o posterior o anterior a otro fato, parece estar descolados, ¿no? Es una visión muy sistémica e inclusive hasta funcional también, mas en la totalidad podemos encontrar eso, por más de que uno sea contradictorio do otro en tiempos históricos distintos o en tiempos normales distintos, pareciesen ser distintos, mas con una categoría, entonces você enxerga que esos dos objetos están muy próximos en términos de la categoría, do objeto de análisis. Entonces, en ese sentido, podemos ver que Europa, século ya 15, 16, hay unos procesos y hay unas relaciones comerciales entre otros povos, entre otros países, otras naciones, otras regiones, más otros territorios, no necesariamente Latinoamérica, mas sí podemos ver que Inglaterra ya tenía una relación económica o unas relaciones económicas no muy estables, mas sí estaba en la India. Podemos ver también que, bueno, no en la India, ¿no? Tenemos algunas relaciones de Europa con Asia, con Arabia, inclusive con África, con esa Asia más al oriente, y entre ellos mismos ya tenían algunas relaciones, solo que el proceso, estamos hablando de que ahí ya hay reinos, ¿no? Ainda hay, século XV, XVI, son reinos. Entonces tenemos Portugal, España, Inglaterra, esos reinos ven que esas relaciones que tienen ya comerciales no es que sean insuficientes, solo que están en ese periodo de creación, ¿no? Y de expansión, más no una expansión estrictamente capitalista, no, más sí de unas relaciones económicas y unas relaciones económicas en territorios muy distantes y muy próximos también. Solo que cuando las carabelas llegan a América, Cristóbal Colombo, por lo menos así, en Cartagena de Indias, el norte de Colombia, o Imperio Español, se apodera de un grande territorio, o sea, llega y toma el territorio. Mas, entonces tenemos dos fatos, un que es que existen ya algunas relaciones comerciales iniciantes, o sí, de un capitalismo iniciante, no necesariamente capitalista como tal, mas sí son las que dan base para un capitalismo muy efervescente en el século XVIII. Entonces, en ese sentido, yo acho que ese fato, o sea, una determinación histórica es ese tipo de relaciones ya comerciales y la colonización de América, ¿no? Entonces esos dos fatos no están descolados, no son indistintos, porque eso es lo que nos va a mostrar Marini. Marini nos va a mostrar es cómo esos fatos
visto desde la totalidad, él no llega un por cada lado. O sea, ya la colonización es una cosa y las relaciones comerciales son otras, o sea, la creación ya empiezan los burgos a tener algunos poderes económicos extras fuera del concepto del reino. Entonces, esos burgos también son los que patrocinan por lo menos expediciones como la de Cristóbal Colombo, como de otros colonizadores. Entonces, cuando llegan a América y dicen descubren América, y otros van a hablar que se empoderan, o sea, se apropian del territorio, que es cierto. Ellos no ven socios, ¿sí? Ellos también tracen con ellos una cantidad de relaciones sociales capitalistas o no capitalistas de Europa, ¿sí? Unas relaciones sociales basadas en un modelo o una técnica europea. Eso, técnica tanto política, de agricultura, técnica de navegación, técnica comercial también. Entonces eso llega con los colonos y se crean las colonias. Estamos así, voy a hacer un paso muy rápido, ¿no? Mas ellos se dan cuenta de que América Latina tem minerais preciosos para los reinos, ¿no? Y también porque eso en ese entonces es capital, ¿sí? Más que pedras preciosas, o oro es importante, o oro de Bolívia, o oro do Perú, o oro do Brasil. Entonces, esos metales y de se cuenta como esas colonias empiezan con la mineración. Y uno de los países así más fuertes en cuestión de la mineración es Inglaterra, y Inglaterra sabe minerar, ¿sí? Y ainda así estamos en periodos también de la esclavitud. Entonces, en ese sentido, hay una apropiación del territorio, mas ese territorio no es porque sí, o sea, las colonias no son porque sí. Esa es otra determinación. Entonces, la creación de las colonias europeas en América Latina van a entenderse como ese momento, o ese acúmulo, ese plus que no tinha antes. ¿Quién no tinha? O sea, todo iba para o reino, sí, mas también se hacían negocios, ¿no? Los burgos también hacían negocios con algunas cosas que no ficaban tachadas o aos olhos do rei, ¿sí? Porque ellos eran los encargados de eso. Entonces, en ese sentido, se crea una dinámica de una comercialización también, entonces, de que das colonias con las metrópolis, y en ese caso la metrópoli de Inglaterra, entonces hay inglesa, la metrópoli inglesa. Entonces, démonos cuenta que hay determinaciones. Hay relaciones de ahora, relaciones comerciales ya en Europa con otros. Ahí está la colonización, y esa colonización también llena de relaciones también comerciales durante los séculos. Entonces, século XVI, XVII, XVIII, y ya en el século XIX, mediados del século XIX, es donde podemos hablar de que hay una verdadera compactación, o una verdadera un encuentro directo con la economía mundial, de América Latina con la economía mundial. Mas es importante entender que antes de llegar a eso, Marini nos está hablando de eso, exactamente de eso. Él nos habla que esas colonias, ¿sí? No solamente exportan, también porque hay personas europeas aquí, o sea, ya hay personas con algunas demandas europeas también aquí en América Latina. Y en ese sentido, el intercambio de mercaderías también. Ese intercambio de mercaderías, o sea, ya, es la exportación de mercaderías, más también el intercambio de algunas otras mercaderías de Europa para América, para algunos burgos, para algunos colonos, para inclusive comunidades aquí indígenas, en esa cuestión de la troca. Es importante, y es importante ver que es importante en qué sentido, en que esas relaciones no solamente son, tenemos relaciones de intercambio de mercaderías, o de aquí se están llevando los minerales,
sino que entonces de tiempo después, no, século XVI, XVIII, es la cana de azúcar y otras mercaderías. No solamente así, acontece que es que también entonces si hay intercambio de mercaderías, también o sea, hay relaciones comerciales, y esas relaciones comerciales en Europa no era que fueran muy precarias, más bien se sofistican. El intercambio con América Latina ayuda a sofisticar las relaciones comerciales y también sofistica el capital comercial, pero también sofistica el capital bancario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vemos que el intercambio de mercaderías es un determinante, pero el determinante histórico geado es que ese intercambio sofisticó o capital comercial y o capital bancario en Europa. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que, y va a hablar Marini, es que esa exportación de mercaderías sella equitativo, colonizador, la condición que tenga, él va a ver eso como una dependencia. ¿Dependencia en qué sentido? Entonces, la dependencia va en un sentido de que esas mercaderías, esa tecnificación se da en un século, más Latinoamérica empieza a exportar mercaderías también de origen agropecuario, con mucha fuerza de trabajo, ¿sí? Que entonces podemos ver la esclavitud aquí en Brasil, mas también estamos, hay una domesticación y una domesticación dos indígenas, dos pueblos originarios, mas también hay esclavismo en todo el territorio latinoamericano. Entonces, en ese sentido, eso permite que las mercaderías vayan de ese tipo agropecuario, entonces azúcar, café, pero también otros productos, y esos otros productos o otras mercaderías son dispensables en las metrópolis. Entonces vamos en ese sentido, creo no, es enfático en la teoría de Marini que esa exportación de mercaderías es la que va a permitir que, primero, en Inglaterra se tenga una movilidad. Si el capitalismo en Inglaterra era focado en la extracción de la fuerza, o sea, del más valor absoluto, o sea, la fuerza del trabajador, con cosas muy rudimentarias, esa exportación de mercado, porque ¿qué significa en Inglaterra que esté aconteciendo eso? Pues que Inglaterra, primero, tiene una sofisticación tecnológica, belleza, más que son de hostelares y esto, más y la producción mucho más rápida de mercaderías y a bajo costo. Más, ¿qué significa eso? Que Inglaterra tenía que también producir comida para sus trabajadores, si no iban a morir muy rápido y no iban a tener un ritmo de productividad y de mercaderías. Entonces, en ese sentido, América Latina empieza a abastecer, ¿sí?, a las metrópolis para que ese capital, o sea, esos trabajadores ya no estén ocupados y empleados en la agricultura, sino que les pasen, o sea, migren de lo rural a metrópoli. ¿Qué significa esa migración? Como Inglaterra ya tenía, o bueno, las metrópolis ya tenían una fonte de algunos de productos que daban sustento en este caso alimentar, ¿sí?, de alimentos para la población o para el trabajador inglés. Entonces esa migración de los trabajadores ingleses de la zona rural para las metrópolis no se hace de manera paulatina, mesurada, no, se hace en bloco. Sí, es un momento histórico, es una determinación histórica. Entonces, esa mudanza, esa salida o esa migración de trabajador camponés inglés a las ciudades, esa mano de obra a donde iba a ser ocupada, ¿no? Y va con bajo a qué condiciones. Entonces, dése cuenta que hay una modificación de la fuerza de trabajo, o más bien, la exploración de la fuerza de trabajo que produce una más-valía absoluta en Inglaterra antes de América Latina,
con América Latina esa mano de obra o esa fuerza de mano de obra, esa fuerza de trabajo vas a ir, va a entrar entonces a outro ciclo, a tecnificação do capital. Sim, algumas são maquinaria muito velha, ou seja, agora, não? Pensando desde agora, muito rudimentar e tal, mas significava que podiam ter mais produtividade. Então, hay un deslocamiento, y eso lo va a hablar Marini, ¿no? El deslocamiento es de la fuerza de trabajo, es una exploración con la fuerza de trabajo que produce una más-valía absoluta en la Inglaterra, se disloca a otro foco, que es la producción, o sea, es la aplicación de la fuerza de trabajo, una exploración de la fuerza de trabajo produciendo más-valía relativa. Ese cambio, esa troca o ese pulo de un a otro foco, no se faz sozinho. Inglaterra sozinha sin América Latina no hubiera sido capaz de hacer eso, porque es que quien va a sustituir esa mano de obra camponesa o esos productos que precisan los trabajadores y que eran fornecidos por los camponeses ingleses, va a ser Latinoamérica, los trabajadores americanos. Entonces ahí ya podemos hablar de una división técnica e internacional del trabajo, ¿sí? Hay una división, y ainda no es capitalismo, inclusive, o sea, ya hay una propensión, o inclusive viene tempinho antes da Revolución Francesa ya estaba aconteciendo ese tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, vemos que ese traslado del foco da producción, da extracción de más valor, que pasa de lo absoluto a lo relativo, se da porque Latinoamérica consigue enviar mercaderías, sí, es importante, ahí ya entonces parece ser que la dependencia fuese de Inglaterra con América. Sí, mas la dependencia no es solamente unidireccional, ella es biunívoca. Solamente que en un tiempo nos damos cuenta que primero va, volta, mas ficou en un só, después de un tiempo que se desenvolve, se sofistica también la dependencia. Vamos a ver más en la frente cómo ficamos nós dependientes deles. En ese sentido, o sea, la extracción de más valor relativo faz que, se tecnifique más o capital fixo o el capital constante empiece a valorizar, no a valorizarse más, sino del capital total que es investido en una producción de cierta mercadería, hay un mayor ingreso o un mayor porcentaje en el capital constante, en ese capital constante que permite esa tecnificación y esa manufactura mucho más rápida, ¿sí? de mercaderías. Entonces, en ese sentido, vemos ya un primer paso histórico de la dependencia. Entonces, recorriendo un poco, ¿cuáles son las determinaciones históricas que Marini entiende como geradoras de la dependencia? Relaciones sociales, relaciones comerciales en Europa del século XV y XVI, ¿sí? En Europa con otros territorios, no necesariamente con América. La colonización como un medio también de poder expandir esas relaciones sociales o esas relaciones comerciales, más les colocan como dispensa agrícola a Latinoamérica. Entonces, la pasa, y segunda es la colonización. Una tercera determinación histórica vista desde la concepción de la dependencia es que esa colonización trae consigo mismo o cría también o robustece y sofistica a relaciones de capital comercial y capital bancario en Europa, ¿sí? Esa es una tercera determinación histórica. Más también una cuarta, que es la última que hemos hablado, que es cómo en Europa o en las metrópolis hay un cambio de foco o de unidad de producción o de extracción de más valor, de lo absoluto a lo relativo. Entonces, ese traslado de lo absoluto, de la extracción de más valor absoluto a relativo, es supremamente importante porque es la que permite que un capital sea mucho más avanzado, más productivo, mas ainda assim precisando dos productos latinoamericanos que son estrictamente agrícolas
para poder sustentar a esos trabajadores de esas metrópolis. Entonces, en ese sentido, ahí hay unos caracteres de la dependencia. Entender eso por separado, pues le va a entender que Latinoamérica es una subdesenvolvida, es un concepto que es muy forte también con algunos contemporáneos de la época. Gunder Frank es uno de los que va a hablar disso y entiende a la dependencia de otro jeito, ele tem outra proposta de dependencia, mas Marini, pautado en Marx, muy juicioso él, pautado en Marx, entiende como totalidad. Y entonces esas determinaciones históricas le van a él a entender, no, aquí no hubo un proceso de simple colonización, ¿sí? Y un desenvolvimiento de las fuerzas productivas en Latinoamérica de manera retrasada, y no sé. No, aquí lo que tenemos es un nivel de dependencia en planos de colonias y metrópolis. En un inicio, ¿no? Mas esas son las determinaciones históricas en las que llega, que llevan a Marini a entender a dependencia. Él no fica con una visión fragmentada, no, él trata de identificar y hace esa relación. Y él le va a hablar, eso es una relación de dependencia, en un principio de las colores, de dependencia no en direcciones, ¿sí? De aquí para allá, de allá para acá, no, dependencia en una totalidad, ¿sí? Una totalidad no espacio geográfico, ¿sí? En este caso podemos colocar territorios y entre territorios, o podemos colocar entre colonias y metrópolis, ¿sí? En cuestiones históricas. Yo acho que es importante, voy a hacer una pausa un momentín para continuar, porque es importante esa cuestión de cómo se entiende la troca de una a otra para poder entender también en un tercer tópico qué va a ser eso el segredo da troca desigual o mejor da transferencia de valor, beleza? Bom, dando continuidad allí, entonces vamos a entrar al tópico de lo que es la transferencia de valor, o sea, o segredo da troca desigual, como fala Marini en su obra. Mas antes disso, eu vejo necesario en este tópico voy a tener que explicar algunos conceptos, mas antes de eso, para dar una terminación un poco más clara con respecto a esas determinaciones históricas que se vinculan con el deslocamiento de la extracción de más valor absoluto a la extracción de más valor relativo. Marini, ¿qué nos va a contar? Marini nos va a decir así, que ese deslocamiento se da por América Latina, ¿beleza? Mas en esa división técnica de trabajo ya nos podemos darnos cuenta que aquí hay un capitado, o sea, ya hay un capitado mucho más técnico, ¿sí? O sea, ese deslocamiento de extracción de más valor absoluto al relativo, es por América Latina, más que en esa división técnica de trabajo podemos ver que hay un territorio que es menos productivo que otro, ¿entendeu? Porque si hay un deslocamiento aquí en la extracción de más valor relativo, en América Latina no. En América Latina ainda hay una extracción de más valor absoluto, en términos históricos, así en una línea de tiempo, pues en el mismo tiempo teníamos dos capitales, ¿sí? Se producían mercaderías, en un foco, en Latinoamérica el foco era la extracción de más valor absoluto, por eso la escravidão, domesticación de los indígenas, que es un término que no gosto más. Hay una domesticación y también hay una esclavitud por parte de los colonos con los indígenas. Y ya entonces hay una subsunción del trabajo latinoamericano en el territorio latinoamericano al capital. Entonces, de cuál capital, ¿no? Una subsunción del trabajo al capital, ainda no mundial, mas sí unas economías europeas o unas economías de las metrópolis. En ese sentido, podemos ver que esa división técnica de trabajo también significa que hay una alta productividad allí en Europa, en las metrópolis, y una baja productividad allí en América Latina. Eso era así como terminando un poco la cuestión de las determinaciones históricas. Eso es lo que deja esa marca, ¿eh? De la colonización.
Então, aí vamos a ter que falar de que é mais valor, que é mais valor absoluto, que é mais valor relativo. Entonces, mais valor es ese tiempo de trabajo, entonces Marx lo va a definir como ese tiempo de trabajo onde en una jornada de trabajo ese más valor son es el tiempo de trabajo no pago, ¿sí? O sea, no pago por el capitalista, ¿no? Al trabajador, mas sí un trabajo feito por el trabajador en horas que no son pagas y la productividad allí, o la producción de mercaderías por parte de un trabajador que no es pago. Entonces ¿qué va a acontecer? Que tenemos en una jornada de trabajo podemos ver un trabajo pago, que significa que es un trabajo pago, que con ese trabajo, o sea, ese pago, esa fuerza de trabajo mayor, da para que el trabajador pueda reproducirse, entonces poder pagar un aluguel, poder comprar una comida, unas batatas para la época, poder alimentar su familia y alimentarse él para repor esa fuerza de trabajo de nuevo y volver de nuevo a trabajar. Entonces ese es más o menos el tiempo de trabajo pago, ¿sí? Es necesario, que va a llamar Marx. Y el tiempo de trabajo no pago, que es el trabajo excedente, es el tiempo de trabajo donde se crea un más valor, ¿sí? Y ese tiempo de trabajo puede ser estrictamente, y se va a llamar más valor absoluto, cuando es da fuerza de trabajo mismo, ¿no? Y es poca intervención de maquinarias y eso. Mas entonces más valor absoluto va a ser eso, va a ser el tiempo de trabajo no pago a partir de la fuerza estrictamente del trabajador, ¿sí? O sea, trabajo braçal mismo. Claro está, con su subjetividad y la forma de cómo él entiende que tiene que ser. Eso se da mucho en la agricultura. Ya en un capital más técnico, o sea, con maquinaria, o sea, unos telares a vapor y esto, podemos ver que es la misma jornada de trabajo, el mismo tiempo necesario, pago para él mismo, o sea, para el trabajador poder reproducirse, o sea, recompor su fuerza de trabajo para seguir trabajando, y el tiempo de trabajo no pago. Ese tiempo de trabajo no pago ya no es un tiempo de trabajo no pago en términos de que en ese tiempo de trabajo no pago hay una extracción de más valor relativo, es decir, a las maquinarias también faz parte, o sea, ya un trabajador transfiere valor, o sea, transfiere fuerza de trabajo sobre la maquinaria, y la maquinaria faz también faz que sea más productivo, o sea, la producción de una camisa o una tela o una máquina, un celular, tal. Entonces, en ese sentido, ese tiempo de trabajo se va a llamar tiempo de trabajo no pago, una extracción de es más valor, sí, es más valor, es más valor relativo. Bom, entonces, ainda hay trabajador, ¿sí? No es que la máquina sustituyó al trabajador, no, es todo lo contrario, o sea, la máquina faz parte también del trabajo. Entonces, el trabajador transfiere valor a esas máquinas y esas máquinas también ayudan a producir. ¿Qué acontece en ese foco? Entonces significa que las mercaderías feitas con más valor absoluto son 4. Telar a mano, ¿no? Ahora, un telar a vapor ya no son 4 en una jornada de trabajo, van a ser 16, ¿sí? O sea, significa que hay una mayor productividad, son las mismas horas de trabajo trabajadas, son las mismas horas de trabajo que en donde dispone un trabajador su fuerza de trabajo, y también hay un tiempo de trabajo no pago, o sea, ese tiempo de trabajo no pago produce una cantidad mayor de mercaderías que aquellas que son producidas a partir de la sola fuerza de trabajo, ¿sí? Que es un más valor absoluto y un más valor relativo. Esa diferencia es importante y es lo que quiere hablar Marini, nos faz mucho, porque ahí va a enfocarse un poco cómo va a entender él eso. Cómo eso va a ayudar a entender él a transferencia de valor. Marx nos habla en el libro 3 sobre la transferencia de valor. Mas esa transferencia de valor entonces va a significar que tenemos capitales más productivos y menos productivos. O sea, a taxa, o más bien ese más valor, que es tanto absoluto como relativo, ese proceso o sea, hay una extracción de más valor, y ese más valor lo que va a producir para el capitalista ganancias prácticamente,
mas eso se muestra al mundo, o sea, un capitalista tiene la capacidad de poder enxergar eso y va a falar Marx entonces que existe una tasa o una tasa de más valor. ¿Qué es la tasa de más valor? Es el más valor sobre un capital variable. Un capital variable es todo lo que se gasta en cuestión de fuerza de trabajo, lo que es investido en la fuerza de trabajo. Más ese más valor es cuánto se extrae de ese capital variable, ¿no? Entonces, esa tasa lo que nos está queriendo decir es una representación, o sea, una representación matemática o en fórmula sería M de más valor sobre el capital variable, que es una B. Aquí lo conocemos como B en la edición de Boitempo, ¿no? No sé en otras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa tasa de más valor me va a decir es cuánta capacidad o cuánto estoy girando. Entonces, en una tasa de más valor puede ser de 100%, ¿sí? Tanto en valor relativo como en valor absoluto. Ahora, esa tasa de más valor es la que va a significar cuánto estamos o cuánto el capitalista está sustrayendo, o sea, está girando. Al en eso podemos entender que un capital es más productivo porque produce más mercaderías en un mismo tiempo de trabajo que otro capital que es menos productivo, que produce menos mercaderías en su tiempo de trabajo. Lo que va a diferenciar en que uno sea más productivo y menos productivo va a ser eso que faló Marini, la forma de extracción de más valor absoluto y las formas de extracción de más valor relativo. Es importante eso porque va a decir un capital más productivo significa que él deposita una cantidad y un porcentaje en tu capital total con el que va a empezar su producción en un ciclo, o va a empezar su producción, él va a depositar un porcentaje mayor en un capital constante. ¿Qué es el capital constante? El capital constante tiene que ver con lo que son materias primas, gastos fijos, para la producción. Más Marx va a hablar de una diferenciación entre capital constante y capital variable. Es decir, ese capital variable es la fuerza de trabajo, cuánto se paga por fuerza de trabajo. Entonces, un capital más productivo es porque tiene entonces una distribución de capital total que es más en el capital constante que en el capital variable. ¿Por qué? Entonces, si el capital total es distribuido con mayor peso en el capital constante, ese capital constante significa que hay mayor gasto en la manutención de su maquinaria y estas cosas. Más que maquinarias, también de las materias primas. O sea, ese capital es más productivo porque todas las mercaderías son volcadas, o todas las materias, sí, la mayoría de las mercaderías son volcadas para la producción, ¿sí? Entonces, eso ¿qué traes consigo o qué traes por dentro o qué carga es por dentro? Que cierto capital es más productivo si su capital constante, su inversión es mayor, y menos productivo si su capital, el porcentaje de capital total es mayor sobre capital variable. ¿Beleza? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué significa mayor? Colocar más peso o más porcentaje de tu capital total en el capital variable. Significa de que que se tiene que pagar por más fuerza de trabajo, o sea, es menos técnico. O sea, su foco aún está en la producción también de más valor absoluto. Si colocamos mayor porcentaje de capital total investido en el capital constante, significa que paga menos en la mercadería fuerza de trabajo y paga más o gasta más o investe más en el capital constante. Eso hace que sea más productivo un capital más productivo. Entonces Marx va a hablar así, para diferenciar eso, le va a hablar de que existe entonces una composición orgánica de capital, y Marini también lo enxerga así. Ese capital es más productivo porque tiene una composición orgánica de capital mayor. ¿Qué es la composición orgánica de capital mayor? Es una división, o más bien es la relación. ¿No? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si es mayor, si una composición orgánica es mayor, significa que él es más técnico, o más que técnico, él es más productivo. Y si es menor, entonces ese capital es menos productivo.
ese es un desdobramiento de esa relación entre de dislocar el foco de la extracción de más valor absoluto al más valor relativo, y se tecnifica a tal punto, se sofistica a que llega a ser entonces más productivo, menos productivo, o sea, con mayor composición orgánica de capital y menor composición orgánica de capital. ¿Qué significa eso? Pues que Polliter, algunas tecnificaciones, algunos elementos tecnológicos, capital menos productivo, sí, pero no lo suficiente como para ser más productivo, ¿sí? Ese concepto de composición orgánica de capital nos permite ver, entonces no comparar, sino más bien distinguir entre un capital menos productivo, aún ainda con sofisticación tecnológica en la producción, o sea, maquinarias, y otro también con sofisticación tecnológica, sino que mayor. Entonces, en ese sentido, la concurrencia entre capitales se va a dar. ¿Se va a dar en qué términos? En términos de la productividad. Mas ese problema, o sea, esa situación trae un problema consigo, o sea, una contradicción. ¿Y esa contradicción cuál es? La contradicción es que cuando un capital produce más mercaderías en un mismo tiempo de trabajo que otro, ese capital puede producir mercaderías con menor valor. Cada mercadería tiene menos valor que aquella mercadería que es producida en más tiempo de trabajo. Es decir, un capital menos productivo produce 4 mercaderías y el capital más productivo produce 8 mercaderías. ¿O qué quiere decir? Que el capital menos productivo, el valor de cada una de las mercaderías, distribuimos una cuantía de valor en horas de trabajo, que ese es el trabajo que también va a mostrar Marini. En horas de trabajo, 4 mercaderías en 8 horas, estamos hablando de 2 horas por cada una mercadería, ¿beleza? Ahora, en el capital más productivo tenemos 8 mercaderías, o sea que ya no son 2 horas de trabajo por cada mercadería, sino que son 1 hora de trabajo por cada mercadería, prácticamente en la producción de una mercadería. Entonces, en ese sentido, tenemos más 4 mercaderías con menos valor, o sea que una mercadería tiene menos 1 hora de trabajo en esa cuestión de la productividad. ¿Eso qué significa? Que en el momento de poder él ir a vender sus mercaderías a aquel capitalista individual que produce, que tiene una productividad mayor, él puede vender su mercadería mucho más barato. Mas acontece que él consigue eso es por la sofisticación técnica y tecnológica también de su producción. Entonces, él no lo está haciendo sozinho, ¿sí? La producción es social, ¿sí? Producir es socialmente, producir riquezas es socialmente, solo que la apropiación es individual, y ahí hay una diferencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que entender que ese mecanismo, ¿sí? O esa sofisticación, o sea, esa composición orgánica alta, es una búsqueda de los capitalistas. Los capitalistas van en búsqueda de eso, porque los hacen mucho más competitivos, más que competitivos, los hacen mucho más vender mucho más barato y vender la cantidad que producen. Entonces, ahí acontece que es el ejemplo que Marini nos va a colocar es una extracción de más valor, lo que le va a hablar, Marx también va a hablar, que es un expediente en realidad para poder entender la transferencia de valor en términos gerais. Mas un expediente que sentido es el más valor extraordinario. Tenemos un mismo sector, distintas empresas o distintos capitales individuales produciendo la misma mercadería. Es un ejemplo que da Marx y da Marini, y hay que entender para poder entender entonces cómo va a funcionar esa cuestión de la transferencia de valor. Entonces, tenemos 3 capitales, un mismo sector. Un mismo sector significa que produce la misma mercadería. Tenemos 3 capitales en el mismo sector. Un ejemplo que lo construí, y también está construido por ahí, por otras personas. Entonces, esos 3 capitales, llamémoslo A, B y C, B1, B2, B3, mejor. Entonces, B1 produce y él es menos productivo, o sea, él tiene mayor composición orgánica, o sea, tiene menor composición orgánica que todos los 3, ese es el menor composición orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que la distribución del capital variable, o sea, la distribución del capital total, tiene mayor peso, o sea, mayor porcentaje
de investimento en el capital variable, 60 y 40 en el capital constante, ¿beleza? Eso faz que él sea el menos productivo. Un segundo capital, B2. B2 es aquel que sí distribuyó o su capacidad y técnica lo eleva de su capital lo eleva a distribuir un capital 50% en el capital variable y 50% en capital constante, ¿beleza? Entonces está como en la media. Y en un tercero que tiene una distribución donde tiene 40 de capital variable y 60 de capital constante. Así distribuyó su capital total. ¿Qué significa eso? Todos tienen un capital. Hablemos de que el capital iniciado es de 100 unidades. No importa si sean reais, pesos, bueno, lo que sea. 100 unidades. Entonces esas 100 unidades las distribuyeron entonces el capital B1 con 60 en capital variable y 40 en capital constante. El capital B2 lo distribuyó de esos 100 también, lo distribuyó de 50 capital variable y 50 capital constante. Y el tercero, que es el más productivo, lo distribuyó de 40 capital variable y 60 capital constante. ¿Beleza? Si nos damos cuenta y hacemos la división, o sea, la fórmula, aplicamos la fórmula, entonces va a ser capital variable sobre capital constante. Entonces 60 sobre 40, pequeñita la composición orgánica de capital va a ser un valor pequeño. 50 sobre 50 y tenemos entonces 60 sobre 40, 40 sobre 60 en tercer capital. Entonces nos damos cuenta que los resultados de eso va a ser que este sea más productivo, el B3, y el menos productivo, el B1, ¿no? Mas, antes de eso tenemos que entender que, o sea, un nuevo concepto, no nuevo concepto, tenemos que entender e interpretar que eu falei anteriormente da taxa de mais valor, que la taxa de más valor es más valor sobre capital variable, ¿no? Entonces, ¿cuántos va a extraer? Todos van a extraer una taxa de más valor de 100%, ¿sí? O sea, cuanto eu investo en el capital variable, eu vou tirar de ahí ese más valor, ¿entendeu? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el capital B1, que produce la misma mercadería que todos tres, solamente que en la producción de una mercadería, él va a decir, es así, si yo investí 60 en capital variable, mi más valor va a ser también de 60%, o sea, mi tasa de más valor va a ser de 60%, ¿sí? Si yo investí, el segundo, B2, invirtió 50% en capital variable, entonces su más valor va a ser de 50%, eso es una tasa de 100%, tasa de más valor de 100%, para todos tres. Entonces, y en el tercero, él invirtió 40 de más valor, capital variable, entonces su tasa de más valor va a ser 40. Démonos cuenta que ¿quién está extrayendo mayor valor o mayor más valor? Ainda con 100%. Y ese es el trabajo que hace Marx, ¿sí? Que es mostrar que el que está extrayendo mayor más valor o que está produciendo mayor más valor mayor valor o extrayendo mayor más valor un capital menos productivo, ¿sí? Y el que está extrayendo menos, o sea, que está produciendo mercaderías con menor valor y está extrayendo menos más valor de su producción es el capital más productivo. Mas eso no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Qué acontece? Que se crea un valor social. Bon, entonces así, continuemos. Entonces tenemos que el capital B1 es menos productivo, el B2 es el que está en media y el B3 es el más productivo. Sus valores, ya los valores individuales de la mercadería son, el primero es de 160, un segundo es de 150 y el tercero es de 140. Los capitalistas se dieron cuenta que el más productivo, pero yo soy el que más, soy más técnico, soy el que tengo más, produzco más, eso no puede ser. Entonces ellos dicen, no, pues vamos a dividir esto en iguales. Yo investí 100, todo el mundo invirtió 100, pues vamos a dividir esto en iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que el primero es así, un primero capital, que es el menos productivo, produce su mercadería a 8 horas, una mercadería en 8 horas, es un ejemplo hipotético. Un segundo lo produce a 6 horas y un tercero lo produce a 4 horas, ¿beleza? Entonces, él es que para, no, pues espéreme, ¿cuánto tiempo usted se demoró? No, yo 4, 6 y 8.
No, pues entonces sumemos eso. ¿Cuánto nos da? 18. Dividamos eso entre los 3. Y entonces dividido eso entre los 3 va a dar 6 horas. O sea, ya que ese va a ser, 6 horas de trabajo va a ser el valor de esa mercadería. ¿Sí? Si uno producía 150, el otro 160 y el otro 140, también está, entonces la mercadería va a tener un valor de 6 horas. ¿Sí? De 6 horas. O sea que el de la mitad allí no pierde, ni gana. Él está ahí. El que va a perder va a ser el primero. Porque él produce a 8 horas, pero va a vender su mercadería como si fuera a precio de 6. Y va a perder cuántas horas de trabajo en esa venda, vendiendo su valor, vendiendo su mercadería a 6 horas de trabajo. Va a perder 2 horas de trabajo por cada mercadería. Y el tercero, que es el más productivo, produce su mercadería por abajo del valor, ¿sí? Social, estipulado socialmente. 4 y va a vender a 6, va a ganar. Ahí son llegar al más productivo. Y si ustedes se dan cuenta, ese es un expediente para entender que en realidad allí lo que está aconteciendo, que va a ganar más o sea, el tercero va a ganar más 2 horas de trabajo, porque él produce a 4 horas de trabajo, ¿no? Más vende a 6, él va a ganar 2 horas de trabajo. Uy, ¿cómo somos de equitativos? No, acontece que en la totalidad allí, vuelta de nuevo a la totalidad allí, es que si el tercero vende a 8 y perdió 2, esos 2 para dónde se fueron. Estamos en el mismo sector, vendiendo la misma mercadería, se fueron para el tercer sector. Y eso es lo que se va a llamar el mecanismo de transferencia de valor. Esa transferencia de valor, o más bien, una transferencia de valor que es entendida en Marx y en Marini como un más valor extraordinario. ¿Sí? Ese más valor extraordinario es exactamente esa transferencia de valor. Mas eso es en un sector. Y Marx va a hacer un trabajo de decir, si eso está aconteciendo en un sector, entonces eso está aconteciendo con los otros sectores también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería entre varios sectores? O sea, una concurrencia, porque esa tabla o ese ejemplo está mostrando la concurrencia entre capitales individuales de un mismo sector. La concurrencia es vista en términos de que el más productivo tiene que ganar más, ¿sí? Y el menos productivo también tiene que ganar, pero no gana más, él pierde valor cuando vende los valores, cuando vende sus mercaderías por los precios de producción. Entonces ahí es en donde se conforma el precio de producción. Ese ejemplo de la extracción de maíz valor, de maíz valor extraordinario es también entender que hay una transformación de los valores de las mercaderías que hablamos, 160, 150 y 140, se transformaron en valores sociales, que eran 6 horas de trabajo. Y entonces esos valores de trabajo, ese 6 que vende el primero, el segundo y el tercero, todos venden el mismo precio, es un precio de mercado, de producción. ¿Entendió? Entonces, dése cuenta, hay una metamorfosis que va a hablar Marx. Entonces la metamorfosis es de valores de las mercaderías, 160 vendió ahora a 6 horas de trabajo. O sea, de 8 horas de trabajo en una mercadería pasó a venderla por 6 horas de trabajo. El primero. El segundo, produce a 6, vende a 6. ¿Tú ves? Y el tercero, produce a 4 horas de trabajo en una mercadería y las vende a 6. Y para él es igual, o sea, para él es genial. Es equitativo, somos iguales, igualdad, fraternidad, libertad, ¿no? Que son los principios bien burgueses. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que un valor que era 8 horas, 6 horas y 4 horas, todos venden a 6. Al vender a 6, lo que hace es una transformación, una metamorfosis de ¿qué? Del valor del valor real de la mercadería al precio de producción. Unos ganan, otros pierden. Quien pierde es el menos productivo en esa forma, ¿sí? Y quien gana, el más productivo. Y entonces ahí sí somos coherentes. Va a hablar del capitalista. Bueno, ese es un ejemplo de la transferencia de valor en un sector. Entonces Marx se va a preguntar,
Es porque es Marx se pregunta. Bueno, ¿y cómo sería entonces entre capitalistas y que producen mercaderías distintas? ¿Será que va a acontecer igual? Sí, va a acontecer del mismo jeito. Solamente que ahí la metamorfosis ya no va a ser de valores de mercaderías a precios de producción, sino que se va a entender de precios de producción a precio de mercado, ¿sí? Y ese precio de mercado tenemos varios capitales, todos de 100 unidades, una tasa más valor también de 100%, es decir, cuanto el porcentaje en que vos se investa en capital variable es lo que vos se va a extraer, eso significa una tasa de más valor, y esto, un precio de producción ya definido, más un precio de mercado que va a ser, es la interacción entre la oferta y la demanda. Marx no significa que no negue, lo que acontece es que él entiende que el precio entre oferta y demanda es la que va a determinar socialmente el valor, el precio de mercado. Pues va a determinar en términos de que es quién sube, quién baja, porque cuando hay oferta, cuando hay mucha oferta, los precios caen, ¿no? Y cuando hay mucha demanda, los precios suben, ¿no? Es más o menos así. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es que para que exista esa oferta y esa demanda, no es una cuestión de mercado espontáneo, ¿sí? Smithiano o ricardiano o de la economía neoclásica, ¿sí? No. Marx va a decir no, eso tiene una explicación, y la explicación es ¿cuál? Es que también hay una distribución social, ¿sí? Una distribución social de lucro, ¿bon? Mas entonces, ¿qué significa un lucro? Un lucro va a ser un más valor. Ahí no es que se transforme, solamente que, pues, si el primero, en el caso anterior, en el ejemplo anterior, vende a 150, su lucro es 50%, que es su más valor, ¿sí? Entonces, mire cómo más valor y lucro parece cuando las mercaderías son vendidas por sus valores. Más como ellas no son vendidas por sus valores, sino que por sus precios de producción, en el caso de un sector, más en el caso de muchos sectores vendiendo distintas mercaderías, ya no son precio de producción, entonces el precio de mercado. Y entonces el precio de mercado, ¿qué significa eso? Entonces un ejemplo es el siguiente, voltemos, tres capitales producen mercaderías distintas, tienen un capital de 100 unidades y tienen una tasa de más valor también del 100%. Lo que varía es del ejemplo anterior, va a ser que produce mercaderías distintas. Bom, entonces, esa confirmación, o sea, quien va a regular, así como los capitalistas individuales en el ejemplo anterior falaron, no, pues vendamos esto a 6, o sea, sumemos y damos esto a 6. Ellos van a hacer exactamente lo mismo, solamente que ya son con los precios de producción, con los precios de las mercaderías individuales. Bom, el primero vende exactamente lo mismo, la misma distribución, el primero 60 capital variable, 40 capital constante. Un segundo capital que produce otra mercadería, 50 capital variable, 50 capital constante. Y un tercero, 40 capital variable, 60 capital constante. ¿Beleza? Beleza. Listo. Entonces, más valor, 100%, y vamos a observar o a entender que como ya hay una fijación, por cada uno de ellos es representante de cada sector, o sea, C1, C2, C3, ¿sí? El C1 es el menos productivo, el C2 es el que está en medio y el tercero es el más productivo, o C3. ¿Qué acontece? Que ellos son los representantes de cada sector, ¿ves? Como unos representantes de cada sector. Uno produce medias, el otro produce macajón y otro produce maquinarias para mineración. Entonces, ¿qué va a acontecer? Ellos van a hablar, es así, exactamente así. Si yo estoy vendiendo mi mercadería, y más aquí acontece que es el valor de esa mercadería va a tener un precio
de mercado que es identificado por la oferta y la demanda. Que para que exista oferta y demanda son los niveles de productividad. Uno es más productivo que otro. Entonces, el más productivo, al ser más productivo, que es el de maquinaria, puede producir maquinarias a muy bajo precio porque tiene una capacidad técnica y tecnológica en su producción que le permite producir a muy bajo precio, a muy bajo costo, ¿no? y muy rápido. Entonces va a vender su mercadería lo más barato posible. Puede hacer eso. Entonces, y el menos productivo, él no puede vender eso tan barato. Entonces, como él no puede, ainda haciendo mercaderías distintas, ya la distribución, o sea, ya es la tasa de lucro. La tasa de lucro de cada uno de ellos se va a distribuir socialmente, ¿sí? Vamos a hacer una composición. Bueno, beleza. Vos está ganando 60%, vos está ganando 50% y yo estoy ganando 40%. No puede ser. Mercaderías distintas, ¿sí? Mas como ya no estamos en el mismo sector, sino mercaderías distintas, significa entonces que él no puede, o sea, no se puede pensar en que el precio sea tanto y tal. No, ellos van a distribuir sus mercaderías esa según la tasa de lucro. Entonces, ¿cómo así? Sí, pues que tiene que ver una maquinaria, sí, vale 50 millones, macajón vale o sea, una maquinaria, ¿sí? Vale 50 millones de reais, u otro vende macajón a 10 reais su pacote, y u otro vende medias, que es o sea, un pacotinho de 3 medias de reais, ¿sí? Son precios, o sea, son valores distintos, y son mercaderías distintos, o sea, son valores distintos, son trabajos distintos. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, la tasa de lucro va a permitir decir, listo, vos se va a vender su mercadería a 50 millones, más con una tasa de lucro de, ¿entendeu? O sea, su tasa de lucro, producir esa mercadería vale ¿cuánto? No, vale 35 millones, producirla mismo, más vendiéndola con una tasa de lucro de, ¿sí? En este caso 40%, él le va a vender muy barata su mercadería, ¿sí? Sabiendo que él puede vender un poco más cara, porque es el que produce. Y el segundo lo mismo, y el tercero lo mismo, y son mercaderías distintas. Entonces la tasa de lucro va a falar ainda vendiendo mercaderías distintas, con precios, o sea, valores distintos, más su tasa de lucro va a ser de. Entonces, en ese sentido, las tasas de lucro que hacen ellos, le falan, vos se vende a 160, yo vendo a otro vende 150 y yo voy a vender 140. No, pues sumemos y dividamos las tasas de lucro, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Pues sí, 60%, como es una tasa de lucro de 100% para cada uno, entonces el primero, que es el menos productivo, tiene una tasa de lucro de 60%, o el segundo tiene una tasa de lucro de 50% y el tercero tiene una tasa de lucro de 40%. Lo que produce el lucro, o lo que produce la tasa de más valor, es un trabajo, ¿sí? Un trabajo, la fuerza de trabajo. Entonces, la tasa de lucro va a decir, entonces ten 60, 40, 60, 50, 40, ¿no? Entonces, ¿cuánto suma eso? No, eso suma 150. Entonces, pues sumemos y dividamos. Sumemos las tasas de lucro y las dividimos en 3. Somos 3, entonces dividamos en 3. Beleza, el primero podía ganar 60% vendiendo sus mercaderías al precio individual, el precio de mercado individual, mas no, él aceita. Entonces, ¿qué aceita? O el mercado regula ese jeito. Entonces va a decir, no, pues vos se vendía 60 y al 60 más 40 más 50, 150. 150 dividido 3, 50. 50% de tasa de lucro para cada uno. ¿Les parece? Sí, sí nos parece. Ay, todos somos iguales. Ahí sí son todos iguales, ¿no? Mas no, dése cuenta que cuando el primero vende a 50% de tasa de lucro, él va a perder 10% de lucro. Un segundo, tú ves, mas su tercero va a ganar 10% de lucro. ¿Para dónde se fueron los 10% que perdió el primero? Para el tercero. Y ahí hay una transferencia de valor. Entonces, la cuestión es que ¿qué va a falar la oferta y la demanda? ¿Qué va a hacer? Es cuánto tengo que producir para tener una tasa de lucro o una ganancia razoable, ¿sí?
O sea, la oferta y la demanda, esa cuestión de la oferta y la demanda lo que va a hablar es, es determinada a partir de un lucro. Yo quiero ganar tanto, o mi capacidad allí instalada de capital, tanto variable como constante, me ayuda a producir tanta maquinaria en tanto tiempo. Entonces, voy a producir esa cantidad. La oferta y la demanda va a hablar es, no, el año pasado fue win, ¿sí? Para vender eso. Entonces no produzca tanto, produzca menos, porque va a ganar ahí. Entonces va a paupar un poco el capital variable y va a paupar un poco el capital constante, más puede producir más. A oferta y la demanda está siendo determinada segundo a tasa de lucro. No es que la oferta y la demanda determine a tasa de lucro, no, es todo contrario. A tasa de lucro es quien determinaría una oferta y una demanda. Ahí tenemos una transferencia de valor en términos gerais o máximos, ¿sí? Lo más gerado posible. Y eso es lo que Marx nos explica, y eso es lo que Marini entiende, y así es como él va a hablar de que ese es el segredo, la troca desigual de mercaderías entre Latinoamérica y los capitales con economías centrales o los más productivos. Ainda así, podemos ver que América Latina tiene un capital menos productivo que Inglaterra. Un ejemplo es a Volkswagen, un ejemplo hipotético. A Volkswagen tiene fábrica en Alemania y tiene fábrica aquí en Belo Horizonte, y entonces demos cuenta, o pensemos así, los carros baratos, ¿sí? Más, ¿qué composición orgánica de capital es la que tienen los carros de aquí versus los carros feitos en Alemania? En Alemania tienen mayor tecnología, eso significa, tienen un mayor investimento en ¿qué? En capital constante. Y aquí tienen mayor investimento ainda en capital variable. Entonces, un mismo carro producido en Alemania y otro producido aquí en Brasil son un mismo, tecnológicamente son iguales. Más uno tiene más, o sea, es producido por un capital menos productivo y otro es producido por un capital más productivo. Más un carro en Alemania es mucho más caro, ¿sí? Na Alemania. Más cuando lo ven por aquí es ainda más caro. Ahí es lo que estamos hablando, y eso está hablando Marini, y se va a dar cuenta que es que no es que sea más caro, es que eso de tasa de lucro es lo que hace que sea más caro. Porque en realidad ese carro de Alemania puede ser vendido por un precio individual mucho más barato aquí y en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí hay una troca desigual, y la troca desigual es en ese sentido, no en otro, en donde las mercaderías son aquí son más baratas porque aquí el trabajador no precisa de comer tanto y no sé qué y tal. No, el trabajador aquí en China, donde esté, en un espacio geográfico, precisa comer y comer bien. Cualquier trabajador puede dormir bien. Bueno, en ese sentido, esto es la transferencia de valor, y nos vamos para un cuarto porque ahí son ya más o menos uno va a entender cuál es el grado de dependencia, ¿no? Bom, si entendimos bien el mecanismo de transferencia de valor, entonces podemos ahora sí, y Marini se pregunta, él hace ese estudio y entiende eso de Marx, y él va a hablar así, bom, entonces ¿cómo se está dando esto aquí en Latinoamérica? ¿Sí? Y él es una persona muy juiciosa, ¿no? Marini. Entonces va a darse cuenta que ese proceso de transferencia de valor entre Latinoamérica y, o sea, economías periféricas y economías centrales, esto entiendo como referente también aquellas determinaciones históricas, que es dislocamiento, o sea, podemos sacar así, abstraer una en específico, que es como la mudanza de foco de extracción de más valor absoluto al más valor relativo. Él va a hablar así, él va a tener en cuenta eso en su análisis, y él empieza como a entender que un problema que los capitalistas también se dieron cuenta de eso, y ellos ya saben, o sea, en el momento de trocar las mercaderías Latinoamérica con Europa,
ou ou mercadorias de fora, há uma mudança, né? Mas essa mudança também acontece aqui em Latinoamérica, é decir, o agronegócio aqui em Brasil, né? O agronegócio então é uma distribuição maior do capital hacia o capital constante e menos capital variável, beleza? É mais ou menos, então se tecnifica melhor a parte agropecuária. Nesse sentido, mas seguimos sendo uma dispensa agrícola para o mundo, né? Mas é importante ter em conta que quando se faz esse exercício de entender esse movimento, aqui em Latinoamérica também se está dando um movimento de mais valor absoluto, também é mais valor, de mais valor absoluto, de extração de mais valor absoluto, de mais valor relativo, mas ainda sendo em mais valor relativo, ¿sí? Com respeito ou comparando com o mais valor relativo, ou a extração de mais valor relativo nas economias centrais, as economias periféricas van a ter ese deslocamiento también, solo que en tiempos distintos y con capitales distintos. Entonces aparece que hay un periodo, después de 1848, inicia un proceso también de exportación de capitales. Capital velho y obsoleto das economías centrais, eles não podem desfazer isso, porque sigue sendo capital, né? Un capital constante. Entonces van a exportar ese capital a los países periféricos y van a hacerse una combinación de técnicas, ¿no? O sea, lo que Trotsky va a hablar de perdón, Trotsky sí va a hablar de ai, não lembro agora, mas então, que acontece? Se combinam essas técnicas, se combina tipo de mercado de produção com a realidade dos países, né? Então, essa combinação chega ao ponto onde ese deslocamiento que también está aconteciendo en Latinoamérica se hace en unos grados o en unos niveles por embaixo da productividad y das economías centrais. Entonces, esos capitales que ven de las economías centrales a las economías periféricas, esos capitales tienen una composición orgánica de capital que ya no es utilizado y empleado en las economías centrales porque ellos ya mudaron de capital constante, o sea, ya mudaron de sus capitales, mudaron. O sea, se convirtieron mucho más productivos y esos capitales menos productivos o obsoletos son exportados para las economías periféricas. Entonces, Trotsky va a hablar de desenvolvimiento combinado, ¿no? Desigual y combinado. Un desenvolvimiento desigual y combinado es el que acontece en las periferias. Entonces, ese momento, esa combinación va a llevar a que los capitales, ainda siendo con grados mayores anteriores a la colonia, ¿sí? O sea, época de la colonia era más valor, extracción de más valor absoluto, y ya con nuevos capitales, o sea, esos capitales que son obsoletos, son nuevos aquí, producen más valor relativo también, entonces se muda. Solamente que se muda en niveles distintos. En las economías centrales son mucho más productivos que los de aquí. Ainda así, ¿qué significa eso? Entonces, ahí es el nivel de dependencia. Más que cómo va a acontecer aquí en Latinoamérica, y aquí ya entramos entonces ya como para fechar la que son de la superexplotación de la fuerza de trabajo o mecanismos de compensación. ¿En qué sentido? En que ellos saben que cuando invisten más en capital constante, las mercaderías tienden a caer, sus precios tienden a caer, a ser mucho más baratas. Entonces eso significa que ellas tienen que producir ainda más y vender ainda más. Y eso no solamente en un ramo da producción, en todos los ramos da producción. Entonces, y no solamente aquí en Latinoamérica, sino en un mundo entero. Y estamos hablando de una competición o una concurrencia desigual y combinada también. Entonces, una concurrencia en esos termos, vamos a tener que
como está cayendo, porque los capitales latinoamericanos empiezan a investir más en capital constante, las mercaderías tienden a caer sus precios, incluso cuando se da la troca entre mercaderías. Entonces, ellos ya saben que para poder compensar eso, necesitan entonces extraer más valor. Si invierto más en capital constante que me ayuda a vender más y a producir más mercaderías, esas mercaderías van a caer en una condición de perder valor. Entonces, un capitalista latinoamericano, esas burguesías de aquí, de este hemisferio, de estas economías periféricas, ellos encuentran un mecanismo, y ese mecanismo va a ser explorar más al trabajador. ¿De qué formas? Entonces tenemos de forma absoluta, de forma relativa, y una tercera forma es en la misma jornada de trabajo, ¿sí? El precio de esa mercadería, que es fuerza de trabajo, que es para la reproducción de un trabajador, esto que es pago, o sea, el tiempo de trabajo pago, el tiempo de trabajo no pago, ellos van a hacer, el capitalista latinoamericano va a hacer es disminuir un precio o valor del salario, es decir, la misma jornada de trabajo, solo que lo que corresponde al valor de su salario no corresponde verdaderamente al valor o al precio para que mantenga su reproducción. O sea, el valor de el salario ¿sí? no es suficiente para poderse reproducir. O sea, que es un salario pago por embaixo del valor del tiempo necesario para su reproducción. En ese sentido, los salarios caen. Al caer esos salarios, ellos van a hacer eso porque ellos saben que están invirtiendo más en capital constante que en capital variable. Entonces, y ellos saben que para poder hacer eso, y al hacer eso, están modificando la tasa de más valor. Es decir, ellos precisan sacar más valor. Y entonces el capitalista piensa así, dice, como estoy perdiendo valor por la transferencia de valor, entonces voy a extraer más valor para que una parte se vaya para la transferencia de valor y otra parte fique para mí. Sí, y yo puedo también reproducirme mejor y tener mejores condiciones y tal. Mas lo que ellos no entienden es es que todo lo que se extraya, todo lo que se llama más valor, entre más valor vos extraya los trabajadores, vos también más va a transferir, ¿sí? En términos gerais, totales. Entonces, la superexploración de la fuerza de trabajo es la forma en que Marini va a hablar de esa forma de cómo un salario es reducido por embaixo del precio o del valor necesario o del salario necesario para la reproducción. Entonces, esa superexploración se va a llamar un mecanismo de compensación a la pérdida de la transferencia de valor ejercida en el momento de vender las mercaderías o de trocarlas. Entonces ese es el mecanismo que utilizan aquí en Latinoamérica. O sea, nuestros salarios y los salarios de los trabajadores latinoamericanos es por embaixo de lo que es verdaderamente necesario para su reproducción. Por eso vemos personas ainda morando en las favelas, más que en las favelas, vemos personas en alrededor que no moran, no pagan aluguel, pero hacen sus casas sellas de cartón, de latas, ¿sí? De telias, de papelón, ¿sí? Cartón es papelón, perdón. Entonces, y de luz y agua, todo de grasa, o sea, ellos no pagan, ellos se conectan. Mas también vemos que él va a tener galiñas a las afueras de la ciudad, y vemos galiñas, ¿no? Porque no tienes grana suficiente como para ir a comprar un frango en los supermercados. Entonces ellos prefieren comprar una galiña y producir varios pinchiños, y esos pinchiños van a ser grandes, van a ser franguiños, y esos franguiños son los que van a poderse comer, los ovos son los que producen. Entonces
es un mecanismo también que utilizan o sea, la tendencia es esa, no es más consumo. Entonces, Latinoamérica, Marini va a darse cuenta que no consumimos lo que producimos, no tenemos la capacidad de producción, entonces enfocan su producción al mercado internacional, al mercado mundial. Entonces, significa que siempre vamos a perder. Entonces va a hablar, ¿no? La dependencia, una condición de dependencia, era, en vez de salir de la condición, era más dependencia. Entonces Marini va a hablar así: lo que tenemos que superar son las formas de producción. Y esa forma de producción es con base a otro modelo de producción. Y prácticamente eso es lo que Marini nos habla con respecto a la superexploración de la fuerza de trabajo, que significa extraer más valor. Eso es una consecuencia, un corolario de quién, de qué. O sea, la superexploración de la fuerza de trabajo es una implicancia de cómo va a responder los capitales menos productivos, en este caso latinoamericanos, en este caso en una escala mayor, entonces pues serían las economías periféricas, los territorios menos desenvolvidos, donde las fuerzas de trabajo son menos desenvolvidas, menos técnicas, menos productivas, para responder ante ese proceso de extracción, de transferencia de valor en términos internacionales y mundiales y globales. Eso es la transferencia de valor, eso es la teoría de la dependencia. De hecho, aquí espero que hayan entendido y nos vemos las caras por ahí. Valeu, chao galera.